En el truco de hoy hablaremos sobre la IA o la inteligencia artificial. Es respuesta a un comentario que me dejaron en Facebook que en resumen decía así. ¿Para qué me sirve hacer un curso de 2 meses de IA, de inteligencia artificial, siendo una persona de 57 años? Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de cómo te puede ayudar la IA en tu trabajo actual. ¿Cómo puede ayudar la IA en un trabajo de posicionamiento en Google, como el trabajo que yo tengo, para toda la gente que me ve que se dedica al posicionamiento en Google? ¿Cómo te puede ayudar la IA a encontrar trabajo? Y si merece la pena o no hacer un curso para aprender a manejar la IA. Muchos temas de los que vamos a hablar. Aquí os voy a enseñar los contenidos principales que vamos a tratar en este vídeo. Y vamos a irlos acometiendo poco a poco. Al principio también os voy a decir las ideas iniciales. Lo clave de todo esto es que la IA no solo es algo para jóvenes, es una herramienta de empoderamiento laboral que puede mejorar cualquier carrera. Es como tener a un mega experto a tu servicio. Te da más productividad porque él te hace algunas tareas y te da más ideas, de modo que puedes avanzar mucho más. La productividad se democratiza. Muchas más personas pueden convertirse en superproductivas. ¿Qué consejos iniciales os daría si estáis iniciándoos en esto de la IA? Pues primero, empezar por lo básico. No es necesario convertirse en un experto de la noche a la mañana. Si queréis aprender a manejar la IA, meteros en la página web del ChatGPT o de cualquier IA y hablad un poco con esas IAs. Y así poco a poco podéis ir aprendiendo. Incluso podéis preguntarle a la IA, ¿cómo puedo aprender a manejar la IA? Recomiéndame recursos para aprender a manejar la IA. Es como tener un mega experto cerca al que le puedes preguntar cualquier cosa y te ayuda en muchos aspectos. Y luego no tener miedo al cambio. Esto de la IA es algo que ha venido para quedarse, no es una moda pasajera. Entonces es muy importante meterse, aprender a manejarla porque puede mejorar mucho tu carrera profesional y también tu vida personal. Es especialmente útil en trabajos que tienen mucho uso de tecnología, como el posicionamiento en Google o en general, cualquier trabajo que tiene mucho uso del ordenador, porque reduce muchísimo el tiempo que se dedica a las tareas. Y además aumenta la precisión, porque la IA no comete los mismos errores que cometemos los humanos. Entonces ayuda a tomar mejores decisiones y a cometer menos errores. ¿Cómo puede ayudarte la IA en tu trabajo actual, en cualquier trabajo? Primero, te da gran rapidez en aprender sobre cualquier cosa. Aquí hice un vídeo explicando la diferencia entre buscar en Google y buscar usando la IA. Pues pincháis este link de aquí y veis el vídeo donde se explica todo con detalle. En el fondo la IA da una respuesta súper rápida. No tienes que meterte en 20 páginas web, sino que en un momento tienes una respuesta y ya te haces una idea general de cualquier tema. Automatiza tareas rutinarias. Yo lo uso mucho para responder emails. La IA te propone respuestas de emails con un solo clic y ya editas un poquito la respuesta y lo envías. Y un email que tardarías en redactar un montón de rato lo tienes redactado en un momento. Te permite de esa manera enfocarte en aspectos más estratégicos, innovadores o creativos. O redactar un contenido para una página web. Redactar una página a lo mejor te lleva 2 o 3 horas. Con la IA en menos de un minuto está hecho. Tú solo lo retocas, que eso tarda 5 minutos en retocarlo y lo puedes publicar. Te has pasado de 3 horas a 5 minutos. Hay muchas tareas rutinarias que se pueden optimizar y reducir con esto. Análisis de datos, lo mismo, puedes pasarle una gran cantidad de datos, un PDF con un montón de información o un Excel con un montón de información y decirle, sácame los datos de tal y cual cosa, o en este PDF, ¿qué se menciona sobre este tema y sobre este otro tema? Y la IA te lo resume. Yo lo uso mucho también para resumir vídeos. Me meto en YouTube en un vídeo, copio la transcripción del vídeo, se la paso a la IA y le digo, resúmeme las ideas principales de este vídeo. Y a lo mejor un vídeo que era una entrevista de 1 hora, pues en 2 o 3 minutos ya me hago cargo de qué es lo más importante. Y luego, si alguno de los aspectos que me ha resubido me parece interesante, le digo, dime todo lo que se dice en esta parte del vídeo cuando responde a esta pregunta. Y entonces así, un vídeo de 1 hora he conseguido en 5 o 6 minutos ver lo más importante y aclararme con ello. O lo mismo con textos súper largos que te encuentras que quieres leer una página web, un artículo súper interesante, pero no tienes 1 hora para leerlo. Copias el artículo, se lo pegas a la IA y dices, resúmeme lo más interesante. Y luego, si alguna cosa te parece especialmente importante, te metes en esa parte y la lees. Mejora la productividad y la eficiencia, lo mismo. Tareas que antes se hacían en mucho tiempo, puedes hacerlas en mucho menos tiempo. Mejora la toma de decisiones. Te permite analizar grandes conjuntos de datos para obtener ideas importantes para tomar buenas decisiones. Ayuda a predecir tendencias de futuro. En el fondo es como os decía, como tener un gran gurú, alguien que sabe de todos los temas y le puedes decir cuáles son las tendencias en tu trabajo, en tu negocio. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? ¿Por dónde crees que vamos a ir? ¿Dónde me interesaría centrarme? ¿Hacia dónde se mueve este ámbito laboral o este otro en el que estoy metido? En el fondo es eso, como tener un sabio a tu servicio que te responde dudas. Entonces te ayuda a desbloquear un montón de niveles y avanzar con muchas más capacidades y con mucha más eficacia que otras personas que no la usan. Personalización de servicios o productos.
Pues no solo permite cuando una persona entra en una página web personalizarle en contenido en función de los intereses de esa persona, que eso ya es como muy avanzado, pero sí te permite, si tú das un servicio, das un producto, preguntarle a la IA cómo puedes adaptarlo a un determinado grupo de personas, cómo puedo llegar con mi negocio a personas de tal edad, o a personas de tal localidad, o a personas de tal perfil. Y entonces la IA te da muchas ideas para poder avanzar por esas vías. Te ayuda a la educación continua, al reciclaje profesional, mantenerse al día. Cualquier tema del que quieras aprender, le preguntas a la IA. Ayer, por ejemplo, yo estudié la carrera de física y tenía unas dudas sobre los agujeros negros. Y como es un experto en cualquier tema, pues le pregunté sobre los agujeros negros. Yo cuando estudié la carrera había cosas que no... estudié física y desconecté un poco del tema de la física. Y entonces los agujeros negros, cuando yo estudié la carrera, no había tantas demostraciones científicas de su existencia, eran solamente como una teoría sin suficientes pruebas físicas de que existían. Entonces le pregunté por pruebas que se hayan hecho en los últimos años de que existen los agujeros negros y me dio varias pruebas muy interesantes, lo cual me permitió avanzar en mis conocimientos y, como dice aquí, reciclaje profesional. Yo estudié físicas, pero realmente no me dedico a la física, pero sí que a veces pues, me entra curiosidad por esos temas y hablo con la IA de esos temas para mantenerme al día y seguir avanzando. Automatización de procesos administrativos. Hay un montón de aplicaciones que han surgido, que son como copilotos, digamos, que te ayudan a avanzar con procesos para hacer que sean mucho más rápidos y que la IA como que los procese, ¿no? El procesamiento de grandes bases de datos, pues con la IA puedes extraer información de la base de datos que si un humano lo tiene que hacer tardaría un montón de tiempo. Al final cada trabajo es diferente, pero yo os recomiendo que os metáis en la IA y le digáis, trabajo en este papel, en este puesto de trabajo, estas son mis funciones habituales. ¿De qué manera crees que la IA me podría ayudar a mejorar en mi puesto de trabajo? Y entonces la inteligencia artificial te dará un montón de ideas, porque al final cada trabajo es distinto y en cada trabajo te puede aportar más o menos. ¿Cómo puede ayudar la IA en el trabajo de posicionamiento en Google? Pues os voy a decir algunas cosas que hago yo para mejorar mi productividad. Estas son las que se me han ocurrido cuando estaba escribiendo el guión del vídeo, pero seguro que hay muchas más que no he escrito aquí. Cambiar formatos de textos. Por ejemplo, tenía una lista de búsquedas en Google de más de 200 búsquedas y eran en formato pregunta, pero estaban sin interrogaciones, sin la mayúscula al inicio, sin las tildes. Pues le pasé la lista y me pasó la lista en 2 minutos a todo con interrogaciones, tildes, mayúsculas. Eso, si lo haces a mano, pues se tarda un ratillo, media hora por lo menos, y aquí en 2 minutos estaba hecho. Una lista muy grande de búsquedas o de lo que sea, pues le puedes pedir que te quite los duplicados, también es un ahorro de tiempo. Traducir textos enteros de español a cualquier idioma. Yo gestiono, como os he comentado, varias páginas en italiano y a veces me llegan emails al email de contacto y no sé italiano. Entonces le pongo el email y le digo, prepárame una respuesta para este email diciendo esto, esto y esto. Y entonces le mando el email en italiano, me prepara la respuesta en italiano diciendo los conceptos que yo quiero, enviar, y así me he ahorrado un montón de tiempo. Analizar grandes cantidades de datos. Se le pueden pasar datos de Search Console de Google para preguntarle, por ejemplo, qué páginas están teniendo mejor CTR y cuál es peor CTR. ¿Qué recomendaciones te hace para aumentar el CTR, que es el click-through, o sea, el porcentaje de personas que pinchan en tu página de entre los que han buscado? O se le puede pasar datos de Search Console y decirle, mejórame el contenido de mi página para que aparezcan mencionados todos estos conceptos por los que mi página se posiciona que actualmente no están mencionados. Inclúyelo de manera natural en mi página. Entonces tú le pasas una lista de expresiones por las que tu página se posiciona sin mencionar esos conceptos y la IA le pasa también la de contenido de la página y la IA introduce esos conceptos dentro de la página de manera natural, de modo que si antes no tenías ese contenido en tu página y te posicionabas, ahora lo incluyes y el posicionamiento en esas búsquedas va a ser mucho mayor. Eso es un quick win, o sea, una forma de tener una ganancia rápida, ¿no? Resolver errores en programación. Cuando un programa te falla, pues la IA te lo resuelve. O cuando tienes un error en una página web y no sabes por qué, le pasas a la IA el código del error y te lo resuelve. Además ha salido ahora hace unos días un nuevo modo de la IA que se llama GPT-4o with Canvas, que es ideal para programación. O cualquier tipo de error, que en WordPress te falla un plugin y te sale un error raro, pues le pasas a la IA el código del error y le dices cómo resolverlo. Y la IA pues te lo resuelve o te dice los siguientes pasos para poder resolverlo. A veces te dice, comprueba estas 7 cosas. Seguro que ahí está el fallo y ahí se resuelve. Crear programas desde cero. Yo programar sé lo justo, entonces le dices, hazme un código para una calculadora de hipotecas para meterla en mi página web de WordPress. Te pasa el código, lo pones y ya tienes ahí en tu web tu calculadora de hipotecas con un desplegable para el año, otro para el precio de la casa, otro para la tasa de el interés, lo que sea.
O hazme un juego de Tetris para poner una página web. Te pasa el código y lo pones. En fin, te hace un montón de cosas que si las haces a mano tardas un ratazo y así te ahorras tiempo, pero a montones. Generación de estrategias. Pues estoy planeando una campaña para un cliente de este ámbito que necesita llegar a estos objetivos, su situación es esta. Le cuentas un poco el problema y es, como os decía, como hablar con un gran gurú y te dice un montón de ideas y estrategias para poder avanzar. Le dices, dime ideas enfocadas a conseguir más visitas, o a conseguir más leads, o a conseguir más impactos publicitarios. Y es como tener un asesor, te da muchísimas ideas muy rápido. También lo uso para crear textos de campañas publicitarias de Google o de Meta. Sirve para crear contenidos de una página web individualmente, masivamente. Esto es un poco largo, de modo que no voy a hablar de ello. Está explicado aquí en otros vídeos, tenéis aquí el link a un vídeo. Actualizar datos, esto lo he comentado antes. Meterle Excel y PDF grandes y que saque información de esos documentos. Y luego para aprender a usar programas. Para hacer estos vídeos que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, le dije a la IA, ¿cómo puedo hacer vídeos en que se vea mi cara en una esquinita, como ahora, y el texto de mi pantalla en otra? Entonces la IA me dijo cómo usar un programa que se llama OBS Studio, me explicó paso a paso cómo manejarlo y así he aprendido a manejarlo. Lo mismo para subir estos vídeos a las diversas plataformas. Le he pedido ideas de cómo subirlos, de cuál es la mejor manera de hacerlo. La IA al final es un asistente que te sirve para cualquier cosa. ¿Cómo me puede ayudar la IA a encontrar trabajo? Ya vamos a ir terminando. Pues lo primero, es una habilidad muy demandada. Muchas empresas están buscando gente que tenga IA, de modo que si tú sabes manejar la IA y otros candidatos al puesto no lo tienen, pues eso es un punto positivo, por eso interesa manejarlo. Te puede abrir nuevas oportunidades de puestos de trabajo ahora que son como para gente con IA, digamos. Por ejemplo, especialista en ética de IA, gestores de proyectos de IA, consultores de implementación de IA. Luego hay otra que se llama ingeniero de prompts, que es una profesión que consiste en ser el mejor en pasarle prompts a la IA. Los prompts es el texto que tú le mandas a la IA para que te dé una respuesta. Entonces la respuesta será mejor o peor en función del prompt que le hayas metido. Entonces, bueno, pues eso también es una cosa que está muy demandada en las empresas. Tienes más eficacia y productividad, lo mismo, eso te convierte en más atractivo para una empresa. Actualización profesional, demuestras a los empleadores que estás actualizado, que estás a la última. En el fondo, esto es todo decir lo mismo de diferentes maneras. Y luego la IA te puede ayudar en la parte práctica, en redactar un currículum, redactar emails para mandar a empresas, pedirle ideas o orientación sobre cómo buscar trabajo, decirle, estas son mis habilidades, me gustaría un trabajo con estas características, ¿cómo me recomiendas buscar? ¿En qué empresas me recomiendas echar el currículum? En fin, como os decía, es como tener un oráculo que te ayuda a resolver las dudas que tengas y a poder seguir avanzando. Y la última duda planteada, que era si merece la pena hacer un curso para manejar la IA, pues todo tiene sus pros y sus contras. Cursos estructurados, ¿qué tiene a favor? Pues que contactas con expertos, que tienes compañeros de clase, que te permite hablar con gente, tener un profesor que te oriente, eso es como lo positivo. Y lo negativo es el precio y el tiempo que tienes que dedicarle. Un curso de 2 meses, pues mucho tiempo me parece a mí. Yo soy más de autoaprendizaje. Yo lo que haría es preguntarle a la IA cómo aprender a manejar la IA. O meterme a buscar en YouTube información sobre cómo manejar la IA. Creo que eso es mejor, pero bueno, cada uno tiene su forma de aprender y sus gustos, de modo que cada cual que lo haga de la mejor manera posible. Y luego, certificación, pues hay certificaciones que te da la IA, perdón, hay cursos que te dan una certificación, que eso sí que puede ser interesante para meterlo en tu currículum y tener más valor a la hora de ir al mercado laboral. Estas son las ideas, yo creo que he respondido bastante bien la pregunta que me hacía esta persona, que decía, te empiezo a seguir y a la vez te comento y te pregunto, bla, bla, bla. Y nada, si os ha gustado el vídeo y habéis llegado hasta aquí, pues significa que os ha resultado interesante. Por favor, dadle un me gusta, dejad un comentario, lo que sea, aunque solo sea IA publicar. Y ya con eso, en la plataforma donde está este vídeo me lo potencia y llega a más gente. Y luego seguidme o haceros seguidores de mi perfil o suscribíos o lo que sea y así veréis más vídeos como este. Gracias por verlo hasta aquí. Paz y amor para todos, especialmente para los que habéis dejado un comentario, un me gusta, que no os cuesta nada, no seáis vagos, por favor. Y nos vemos mañana en el vídeo próximo. Adiós.